¿Qué tal? Una vez más acá, Juan Data desde la Daticueva, Oakland, California, hablándoles de libros y en esta vez volvemos a lo que nos concierne, libros de rap y de rap en español, como mi libro La Evolución del Flow, que ya está disponible en Argentina a través de Walden Editora. El libro del que les voy a hablar hoy es un libro que acabo de terminar de leer hace cuestión de minutos nada más. Se llama La época del rap de acá, de Santiago Sembrano, un escritor colombiano, y el libro se enfoca específicamente en la escena de rap de Colombia, más en específico incluso en la escena de Medellín y Bogotá en la última década. O sea, es un libro que es bastante diferente al mío, pero tiene muchísimos puntos en común que me gustaría resaltar. Por empezar, quiero aclarar que yo agarré el libro sin saber casi absolutamente nada sobre el rap colombiano. Yo soy muy ferviente seguidor de la música colombiana, me encanta la música tradicional de raíz colombiana, como ven acá atrás, la cumbia, el porro, toda la música de la costa del Atlántico y del Pacífico. Me resulta muy interesante toda su cultura afrocolombiana, pero de rap colombiano, honestamente no conocía casi nada. Sabía obviamente de la etnia, desde los 90 creo que me acuerdo de ellos. Sabía obviamente de Roca, pero Roca lo consideramos rap más europeo, porque obviamente yo lo conocí cuando era parte de la clica en Francia, y con su primer disco solista, Ante du Monde. Entonces, para mí, Roca, si bien es colombiano, obviamente, y después terminó mudando a Colombia, él para mí no representa el rap de escena nacido y surgido de Colombia, que es lo que se enfoca este libro. Y este libro, Santiago es un escritor que empezó a cubrir la escena colombiana en el año 2016, y el libro ocupa ese periodo desde el 2016 hasta el 2019, que es cuando el libro se publica. Y es curioso justamente porque son 20 años de diferencia con mi libro, que mi libro es del 96 hasta el 99. O sea, estos son del 2016 hasta el 2019, son 20 años más tarde. Y el libro de Santiago tiene en común también con el mío el tema de que reusa entrevistas que ya había hecho durante ese periodo, las recicla y las arma en un formato de libro y las introduce poniéndolas en contexto con un texto nuevo cada entrevista, el, lo cual le da un flow bastante similar a mi libro en ese sentido, porque yo también estoy reusando textos míos viejos de 20 años atrás. La diferencia es que yo nada más uso citas del texto, no copio las entrevistas enteras. El libro de Santiago es básicamente una colección de entrevistas enteras, pero son entrevistas muchísimo más profundas y en detalle que las mías, y logra sacarles muchísimo jugo a los interlocutores, que vale aclarar que también tiene la suerte de que tiene interlocutores muy articulados y muy elocuentes para hablar, por lo menos en la forma escrita en la que está escrito el libro. Todos parecen bastante elocuentes y eruditos y bien informados y dispuestos a profundizar sobre muchísimos temas, lo cual lo hace el libro muy interesante. Cuando lo empecé a leer al principio me pareció como que, no, esto van a ser solo entrevistas, qué aburrido, porque yo quería algo que como que él siendo antropólogo, yo esperaba que él, Santiago, los pusiese más en contexto y me explicase, para mí, viéndolo desde afuera, sin conocer ninguno de los artistas, me explicase bien el contexto sociocultural de donde van saliendo y todo eso. Sin embargo, aunque él no hace eso, los entrevistados solos se encargan de hacerlo, y que eso es lo mejor del libro, que termina no haciendo falta mucha contextualización porque los entrevistados solos largan toda la información necesaria y es cuestión de uno armarlo en la cabeza. El libro tiene una introducción escrita por él que cuenta un poco su conexión con la escena hip hop y cómo se fue involucrando en la escena, pero muy cortita. Y después se manda directo a las entrevistas y presenta cada entrevista contando su experiencia personal de cómo lo conoció el artista, de dónde se juntaron, dónde se sentaron, cuánto tiempo pasaron juntos y demás. Y, y se nota en el tono en que está escrito que Santiago es un fan muy apasionado por lo que está escribiendo. Se nota, es contagiosa la pasión con la que escribe. De hecho, una de las entrevistas que leí, creo que era la de N. Hartman, no sé si pronuncio el nombre correcto,
es la segunda del libro. Terminé siendo fan instantáneo del artista sin ni siquiera haber escuchado una canción. Solo leyendo su entrevista, directamente me fascinó lo que el tipo hablaba y las influencias de todo, de lo que mencionaba. Y fui y directamente dije, este tipo me va a gustar. Y lo escuché y tal cual. O sea que la entrevista funcionó 100% para transmitirme lo que me tenía que transmitir y llegar a donde tenía que llegar. En ese sentido, muy buenas entrevistas, muy largas, muy a fondo. Y lo que más me gustó del libro, sin embargo, no es una entrevista, sino el perfil que hizo del artista Gambetta, de los Alcolíricos, a quienes yo conocía nada más de nombre, nunca los había escuchado, pero se manda una historia sobre él que realmente es épica, que es una especie de reportaje muy largo donde él no solo entrevista al artista, sino a su entorno, a su familia, a su novia, a su madre, a su hermano, sus amigos, sus colegas, lo que termina siendo un perfil súper complejo y compuesto de una manera narrativa muy interesante, muy bien logrado, y que a mí honestamente me hizo sentir que, wow, qué bueno que exista este tipo de periodismo en el hip hop latinoamericano, y qué bueno sería que existiese más de ese tipo de historias, porque realmente es lo que más me interesa saber a mí. A mí realmente después saber si a uno hace esto, lo otro, el disco este es nuevo y el otro, es mucho eso, el tema de repasar su discografía, quizás que no me interesa tanto, sino que el saber de dónde salen, de dónde vienen, cuál es su entorno sociocultural. Una de las cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, del libro es que la mayoría de los artistas, y no todos, tienen alguna especie de carrera universitaria. Todos o hablan de la universidad o de sus intenciones de ir a la universidad o de hacer carrera. Hay uno incluso que se recibe de médico siendo rapero, y eso me llamó muchísimo la atención porque es una cosa muy diferente a la escena que yo cubrí en Buenos Aires en los 90. El libro también hace mención de un poco de lo que era la escena de Colombia en los 90, aunque más que nada para generar contrastes, porque habla mucho de cómo la escena de los 90 estaba muy centrada en torno a la violencia y el consumo de drogas, y obviamente Colombia todavía en esa época estaba recién empezando a asomarse después de todo el quilombo que fue el tema de los narcos en los 80, y bueno, los 90 el rap estaba todavía muy embebido en ese tema, y recién a partir del 2010, 2011, 2012 empieza a salir así como un rap más positivo, ingenioso, centrado en el ingenio de los escritores, en las líricas, en todo ese tema, obviamente con todo el resurgimiento del boom bap latinoamericano y el buscarle un sonido y un acento local, y el sampleo de lo que llaman música para planchar, que es muy similar a lo que pasó también en Argentina, y que yo me ocupo bastante al final de mi libro, de cómo el rapper finalmente fue encontrando su acento argentino a partir del uso de palabras y de terminologías y de maneras de hablar bien localistas, pero también del sampleo de fuentes sonoras locales. Así que muy interesante. Lo único que me decepcionó un poco es que el libro no tiene conclusión. O sea, tiene una introducción, como dije antes, tiene un clímax, que es la entrevista al perfil de Gambetta, y después de golpe se termina de una página para la otra, termina con la última pregunta de una entrevista y lo das vuelta y te quedas con ganas de decir, ¿qué onda? Está bien, la conclusión la saca uno adentro de su cabeza, pero me hubiese gustado que Santiago se mandase una conclusión intentando asociar un poco qué es lo que pasó y buscando los puntos en común de todo lo que estuvo hablando, y llegar a una conclusión de que, bueno, este es el estado del rap colombiano hoy acá. El libro, como dije, se consigue, yo lo conseguí a través de Buscalibre, se los recomiendo a todos. Aunque no sepan ni quieran saber de rap colombiano, es una lectura súper recomendada. Y nada, eso, espero seguir leyendo más sobre él. Hasta luego.